7 de la mañana, 46 minutos en el portal informativo Colmundo y seguimos hablando de los invitados que llegan justamente a los micrófonos de Colmundo, de la radio que te acerca. Y si es algo muy importante es la representación que tenemos nosotros en el área política en el exterior. Hablemos un poco, vamos a hablar un poco sobre lo que es la diáspora, quiénes son los líderes y representantes también de la diáspora en Colombia en el exterior y por supuesto quien también fue candidato a la Cámara de Representantes. En territorio norteamericano pues está con nosotros Cristian Mancera, a quien pues es uno de los líderes de los colombianos en el exterior. Cristian, bienvenido al portal informativo. Muy buenos días a todos ustedes y a todos nuestros hermanos colombianos que residen en el territorio nacional. Buenos días. Bueno, Cristian, para entrar en materia, ¿qué es la diáspora? Mira, la diáspora es un grupo de hermanos colombianos que hoy por hoy llegamos a la cifra de casi 6 millones de colombianos, exactamente 5.673.000 colombianos, de acuerdo a la información más reciente del DANI. Y obviamente somos un grupo de personas que trabajamos, que luchamos por abrir espacios en el exterior para toda la comunidad colombiana y también para fortalecer y ser partes del desarrollo de Colombia en los últimos 30 años de esta gran diáspora colombiana. ¿Hace cuánto, pues, Cristian lleva en este proceso de liderar, obviamente, a los colombianos en el exterior y de ser uno de sus representantes? Mira, llevamos ya 10 años por fuera de Colombia, desde que partimos en el 2008, estamos residiendo en la ciudad de Miami más exactamente, y aquí hemos iniciado unos procesos no solamente de abrir espacios de participación en medios de comunicación, sino también con la misma comunidad, y uno de los trabajos que más me ha interesado y en los cuales me he involucrado mucho más es el tema de generar conciencia en la comunidad colombiana de la importancia que es fortalecernos localmente, de ser influyentes localmente donde vivimos. Lamentablemente a veces el colombiano se concentra solamente en Colombia, lo cual es muy bueno, pero a veces se nos olvida de que también tenemos que ser influyentes y determinantes en las comunidades donde vivimos. Y parte de los trabajos que hemos adelantado localmente aquí en Estados Unidos y en otras partes es tratar de vender el mensaje al colombiano de que está muy bien que se ayude a Colombia, que se ayude al desarrollo del país, pero también hay que ser fuertes e influyentes en esas comunidades donde vivimos para poder tener acceso a la participación política localmente, para poder que nos tomen en serio, para poder que decisiones tan importantes que afectan a la comunidad migrante en otros países, no solamente en Estados Unidos, también en España y también en Argentina y en China, etcétera, sean también tenidos en cuenta todas esas comunidades colombianas y que en muchos casos no sean pasados por encima y que no tengamos que depender de un representante que esté en Bogotá, sino que hayan representantes que realmente estén residiendo en el país donde está residiendo esa comunidad colombiana para poder que esas necesidades sean atendidas y sean escuchadas. Ejemplo de eso, por ejemplo, tenemos varias diásporas que han dado ejemplo, como el caso de la diáspora cubana, que salió debido a ciertos problemas de tipo político, pero su arraigo y su pujanza han permitido de que tengan una representación política importante y hoy por hoy son tenidos en cuenta en decisiones de los países donde ellos mismos residen. Precisamente, usted está en un territorio, en uno de los estados donde se puede llegar a presentar una mayor comunidad de colombianos, el estado de la Florida. De hecho, pues es una cifra impresionante. En esos 10 años, ¿cómo ha visto usted ese fenómeno migratorio de colombianos a los Estados Unidos, sobre todo al estado de la Florida? Pues mire, yo creo que hemos ido evolucionando bastante. Yo creo que la comunidad migrante colombiana ha venido pasando por diferentes etapas. La etapa más reciente es una comunidad migrante educada, formada, que lamentablemente ha dejado el territorio nacional debido a la falta de oportunidades y a la inequidad, la gran inequidad social que existe en Colombia, lamentablemente. Pero aquí hay grandes diferencias. Por ejemplo, aquí hay colombianos empresarios, hay colombianos educados con educación superior, pero también colombianos que se vinieron en la época del gobierno de Andrés Pastrana y también en la época de Pablo Escobar, huyendo de la violencia. Y toda esa comunidad colombiana ha ido creciendo. Hoy somos casi más o menos unos 700.000 colombianos que residen aquí en el sur de la Florida únicamente. Y esa gran pujanza, esa gran comunidad colombiana tiene empresas, ha desarrollado negocios, hay grandes grupos de colombianos
que ejercen una gran influencia, pero dentro de sus empresas, dentro de su entorno local, pero lamentablemente no hemos tenido que esa pujancia y esa fuerza se vea representada en una verdadera representación política en el exterior. Y lamentablemente, o sea, y lo digo abiertamente, siempre lo he dicho, de Colombia, por ejemplo, solo nos llega acá al exterior propaganda para comprar vivienda, ferias para comprar vivienda, lo cual es muy bueno, pero creo que ha habido siempre una desatención frente a las necesidades de la diáspora, que si bien es cierto, hay muchos colombianos que están en capacidad de apoyar a Colombia en el tema de desarrollo de vivienda y el tema de desarrollo social y económico. También hay mucho migrante colombiano que padece la falta de acceso, por ejemplo, a los servicios consulares y padecen una cantidad de necesidades que muchas veces no son atendidas, no porque los consulados no lo quieran hacer, sino porque lamentablemente no tienen la capacidad de manejo para poder llegarle a una cantidad de colombianos que residen por fuera del país. Entonces esa diáspora es muy diversa, hay muchos colombianos, pero cada uno de esos colombianos, desde el más pudiente hasta el menos pudiente, todos tienen serias necesidades que lamentablemente a veces no son atendidas, y en Bogotá nunca se toma en serio la importancia que tiene la diáspora, y creo que, y esto no es un tema ni siquiera del gobierno actual, sino es un tema de varios años atrás, en donde siempre se mira la diáspora como que, bueno, ya se fueron y se quedaron allá por fuera, pero nunca se toma en cuenta esa importancia y no se valora lo que realmente representa la diáspora para el país. Aportar 6.000 millones de dólares a la economía nacional no es un valor exiguo ni un valor para ignorar, y creo que no podemos tener ese juego de pagar impuestos y no tener una representación debida, teniendo en cuenta esa gran influencia que se tiene sobre todo en departamentos tan importantes como Valle del Cauca y Risaralda, que son uno de los departamentos que más se benefician con estas remesas. Y Cristian, cuando se ha vivido en los Estados Unidos, básicamente, no en Miami, porque pues el clima es diferente, pero cuando se ha vivido por lo menos en Nueva York, se siente lo que nosotros conocemos con las saudades, la nostalgia por la tierra, por ese sancochito, por el chocolatico, por la arepa, por todo ese tipo de cosas. Pero más que eso, aparte del arraigo que tiene el colombiano por su familia, por sus seres queridos, hay un tema muy importante que tiene que ver con el idioma. Resulta que los Estados Unidos yo creo que es el país donde más se habla español, donde más se habla castellano. ¿Cómo están los colombianos en este tema? ¿Se han puesto las pilas, como se dice por acá, a tener el doble idioma, o sea, la segunda lengua, o simplemente siguen hablando castellano, siguen hablando español y descuidan un poquitico el inglés? Esa es una gran pregunta. Nosotros hicimos un foro recientemente con la comunidad colombiana aquí en el sur de la Florida, hablando de los grandes desafíos que tiene la comunidad migrante colombiana en el exterior. Entre esos el tema del idioma, sin duda es una barrera que afecta, porque lamentablemente la gente llega no solamente aquí a Miami, sino a Nueva York también, donde también hay un enclave colombiano, ahí en el sector de Queens, ahí en Jackson Heights, y entonces la gente llega a sectores en donde hay mucha gente hispanoparlante, donde pueden hablar el idioma español y no hacen el esfuerzo de aprender inglés debidamente. Allá precisamente hablaba con un grupo de migrantes y les decía de que para realmente surgir en los Estados Unidos hay que hablar inglés para poder tener la posibilidad de acceder a esos mercados, a esos ambientes en donde necesariamente se necesita ser entendido y ser escuchado en inglés para poder progresar y para poder avanzar. Tú puedes avanzar en un ambiente, en un enclave hispanoparlante, lo puedes hacerte rico en ese ambiente, pero si quieres avanzar mucho más, sin duda necesitas poder hablar el idioma inglés, y creo que ese ha sido un problema no solamente de la comunidad colombiana, sino de otras diásporas, pero la comunidad colombiana, debido a ese arraigo que se tiene, a veces se nos olvida que también estamos en un país que es foráneo, que nos ha abierto las puertas y que tenemos la necesidad también de adaptarnos un poco a esa cultura en la cual estamos y a la cual estamos perteneciendo. Entonces, creo que ese es uno de los grandes desafíos de la comunidad colombiana, poder aprender ese idioma inglés y entre otras cosas, por ejemplo, para ser tenidos en cuenta también en las decisiones del Estado norteamericano cuando llegan los momentos de elección, involucrar a la gente en ese juego de participación política que es tan importante. Cristian, bueno, ya entrando también en materia del trabajo que ustedes están haciendo, ya liderando
digamos, la representación de los colombianos en el exterior, de estar acompañándolos, usted bien lo decía, no es que esté simplemente liderando desde Bogotá, sino que está ahí justamente en territorio norteamericano acompañándolos y pues determinando incluso desde cerca cuál es la problemática, cómo se percibe incluso nuestro país desde el exterior. ¿Cuáles son los retos que tiene la diáspora en este momento y en qué están trabajando, en qué se están enfocando en este momento? Miren, los grandes retos que hemos tenido durante varios años, por ejemplo, es el impuesto de timbre. Para los colombianos que no conocen esto es un impuesto, un gravamen que se le da a todo tipo de trámite certificado que los colombianos tienen que hacer en muchos de los consulados a nivel mundial. Los colombianos en el exterior pagamos el pasaporte más caro del mundo, y eso ha unido a una cantidad de temas que tienen que ver con la diáspora, de acceso a servicios consulares, acceso a la participación y a poder votar. Y lamentablemente se pagan unos gravámenes muy altos y lamentablemente no hay atención debida o no hay una representación adecuada de acuerdo a ese gravamen que se está pagando. Entonces no puede ser, por ejemplo, que un migrante que tiene un sueldo mínimo, que vive, por ejemplo, en una población alejada, y tiene que sacar un pasaporte porque tiene que hacer un trámite específico y el señor tiene que pagar 150, 160 dólares y el señor se gana 1.250 dólares al mes. Entonces, y a veces uno escucha a los mismos funcionarios del consulado diciendo, no, pero pues que ahorre y lo pague. O sea, no hay una conciencia real de lo que es el migrante colombiano. En algunos casos, no quiero señalar a todos los funcionarios consulares, y se piensa que el que está trabajando en el exterior tiene que ver la manera de reventar la plata. Entonces creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, y creo que el gobierno Duque ha tenido la iniciativa a través del canciller Carlos Holmes Trujillo de buscar la manera de ir reduciendo estos gravámenes, pero yo haría el llamado al gobierno del presidente Duque a que es hora de eliminar el impuesto de timbre de tajo, de buscar la manera de que los accesos a los servicios consulares sean mucho más, digamos, asequibles desde el punto de vista económico, pensando no en que el colombiano que está afuera tiene plata, sino pensando que el colombiano que está afuera es colombiano y que debe ser tratado en las mismas condiciones que el que está viviendo en el territorio nacional. Eso para empezar. También tenemos un serio problema. Hoy por hoy tenemos un representante a la Cámara que fue elegido por el Centro Democrático, pero eso es insuficiente. En el pasado teníamos 2 curules y nosotros hemos estado exigiendo y pidiendo que la participación de los colombianos en el exterior sea ampliada. Yo he venido trabajando con el senador Luis Fernando Velasco en diferentes alternativas para poder buscar a través de él, que también es un líder que está muy comprometido con nosotros, con la diáspora, para efectos de que esa participación se amplíe, mínimo a tener 3 representantes a la Cámara, y por qué no, si no 3, tener 2 representantes y un senador por la diáspora. ¿Por qué? Porque es que somos casi 6 millones, somos un departamento sin territorio, y la influencia que tiene la diáspora en la vida del colombiano, el que vive en Colombia, el colombiano de a pie, es muy importante. Y todos sabemos, yo creo que hay un colombiano que tiene un familiar viviendo en el exterior, y ese colombiano le manda 20, 30, 40, 50, 100, 200 dólares al mes, y eso llega directamente a la economía, y eso genera una economía no solamente de mercado, sino que es un flujo de recursos que está rodando en la economía nacional, y es hora ya que en Colombia se escuche la diáspora y se tenga en cuenta. Y un representante no es suficiente, y necesitamos que el Congreso por fin tenga en cuenta las necesidades de la diáspora, así como recibimos los dineros y utilizamos esos dineros para una cantidad de cosas en Colombia. Es hora que esos dineros también se vean representados en una representación digna de esa diáspora en el exterior. Eso sería otro punto importante que tenemos que tener en cuenta. Y otra cosa fundamental, que es el acceso a la participación política de los colombianos en el exterior. Cuando llegan las elecciones hay 2 temas muy importantes que hay que entrar a señalar. El tema de cómo acceder a los puestos de votación, personas que viven muy alejadas y lamentablemente eso no lo pueden hacer. Yo en algún momento había sugerido no solamente el voto digital, sino el voto a través de una inscripción virtual, o a través de voto por correo, en fin, muchas alternativas que se pueden hacer solamente para la circunscripción internacional, para efectos de que la diáspora realmente pueda votar. Es casi, estamos hablando de 1.800.000 que están registrados para votar, y que realmente de esas personas que están habilitadas para votar, solamente 100.000, 110.000 salen a votar
y eso no se puede seguir permitiendo. Hay que involucrar a la gente, pero si la gente no ve realmente que desde Bogotá hay la iniciativa por parte del gobierno nacional y por parte de los congresistas de involucrar a la diáspora, entonces finalmente la gente sigue pensando que es que somos solamente aquellos que nos vamos del país y mandamos el dinero para nuestros familiares y nada más, y creo que somos mucho más que eso, y la influencia y la importancia que va cogiendo la diáspora cada vez a medida que están pasando los años es mucho más importante, y creo que ya es hora de que involucremos, que unamos a las comunidades y que buscamos la manera de que esa gente que se nos va del país no se va porque lo quiso, en algunos casos, otros sí lo hacen por decisión propia, pero siguen siendo colombianos. Y si esos colombianos le aportan al país, ¿por qué no buscamos la manera de hacer legislación y tomar decisiones que involucren a esos connacionales en las decisiones del Estado, que es finalmente lo que hemos estado pidiendo durante mucho tiempo? Reducción del impuesto de timbre, ampliación de la participación de los colombianos en el exterior y, sin duda, facilitar muchos procesos de participación que le permitan a la gente ser parte de las elecciones de las decisiones de Colombia. Pues es bastante interesante y muy importante tener todo este tipo de aclaraciones, porque muchas personas incluso no saben que tienen una representación en el exterior con quienes pues obviamente pueden incluso acudir e incluso conocer un poco más en el tema de las necesidades que pueden llegar a tener los colombianos que residen en el exterior, en este caso en Estados Unidos. Además de eso, Cristian, y ya pues para terminar, sin antes obviamente pedirle que podamos establecer comunicación más adelante, porque sí es muy importante tener esta conexión. En el caso también del acceso a la información, para los colombianos en el exterior, ¿qué tan fácil es? O sea, ¿qué tan enterados pueden estar ellos, digamos, de la situación política de su país? Pues, o sea, hay muchos colombianos que salen del país, y hay que decirlo también abiertamente, asqueados de la realidad nacional, no solamente de temas de corrupción o temas de política, o se fueron de Colombia por temas de seguridad, y entonces se van y se alejan totalmente de la realidad del país. Y entonces acá tenemos todos los medios, por ejemplo, tenemos El Tiempo, revistas, en fin, las radios que ustedes ya saben, o sea, Caracol, en fin, etcétera. Perdón. Y la gente tiene acceso a esto, también lo pueden escuchar a ustedes mismos también por las redes sociales, en fin, o sea, no hay excusa para que el colombiano que reside en el exterior no esté al tanto de lo que sucede en el país. El tema no es ese, el tema es que la gente está, ese migrante que a veces tiene que tener 2 trabajos o 3 trabajos para poder subsistir y para poder mandarle dinero a su familia en Colombia, es una persona que al final del día lo último que quiere es prender un televisor o un radio y escuchar noticias de Colombia. Entonces la gente poco a poco, muchas veces sin decisión, se va alejando del país, y para poder después involucrarlos es bien complejo. Eso empezando pues porque aquí obviamente, bueno, yo represento al Partido Liberal, pero hay otros movimientos que han hecho unos trabajos aquí importantes durante muchos años, pero no de la mejor manera, y lamentablemente la diáspora se queda sometida a una sola voz o a un solo criterio, y lamentablemente eso estamos tratando de cambiarlo para que la gente tenga una diversidad de pensamiento, una diversidad de alternativas, y de ahí la necesidad, como te decía anteriormente, de que la gente tenga acceso a más de un representante, y ojalá en Bogotá el Congreso nos esté escuchando, que el presidente nos esté escuchando en este momento, y que por fin se tome en serio esas necesidades y esos objetivos de la diáspora, que no le pertenecen a un representante a la Cámara, sino que le pertenecen a toda la diáspora, y todos estamos trabajando en ese propósito. Y para aclararte una cosa, yo invito a todos los migrantes, yo tengo una red de colombianos en el exterior que se llama Servicolex, Servicio para Colombianos y Latinos en el exterior. Me pueden contactar aquellos que quieren trasladarse aquí a esta zona del sur de la Florida, que de pronto no saben qué hacer, cómo empezar de ceros, que finalmente es el objetivo de nuestra organización. Nosotros brindamos esa ayuda, esa guía, para que todos los colombianos inmigrantes que llegan aquí al sur de la Florida tengan un apoyo real y no un apoyo mentiroso de cómo empezar su vida en Estados Unidos, qué es lo que necesitan, cuál es el proceso. Y los invito a que me busquen en redes sociales a través de Servicolex, y conmigo se pueden poner en contacto para efectos de que si tienen alguna necesidad, poder guiarlos de la mejor manera, porque creo que eso es otro de los grandes problemas que tenemos los colombianos en el exterior,
de que no tenemos organizaciones reales, y las organizaciones que en algunos casos han existido o son del Estado y están a veces parcializadas, o si son de individuos que solamente buscan sacar provecho personal. Pero también hay organizaciones como la mía que han hecho un gran trabajo de guiar a la comunidad migrante, y en eso estamos concentrados para efectos de que esa diáspora, que cada día va creciendo más lamentablemente, pueda ser parte de las decisiones de Colombia, que siga muy pendiente de lo que sucede en el país, pero que también se involucre en las decisiones del Estado donde están viviendo, como Estados Unidos, España y otros, porque creo que eso es importante. En la medida en que nos hagamos fuertes en el exterior, también vamos a poder influenciar de mejor manera a nuestros hermanos colombianos que viven también en el territorio nacional. Y ya para finalizar, Cristian, la cifra de colombianos que viven en los Estados Unidos, ¿usted la tiene? Definitivamente han hecho ya el censo de esas personas que han migrado hacia los Estados Unidos, no solamente las que viven allá en los Estados Unidos, sino los que van y vuelven y que están consuetudinariamente yendo y viniendo a la capital del país, y por supuesto a Miami, a Nueva York, a Orlando, no sé, a todos los Estados Unidos. Pues mira, uno de los trabajos que hemos venido adelantando, y de hecho lo hemos hecho con la Universidad Internacional de la Florida. En la Universidad Internacional de la Florida había creado en el pasado, a través de su director, el señor Eduardo Gamarra, un centro de estudios colombianos. Y hemos estado trabajando, haciendo reuniones con los diferentes sectores de la diáspora aquí en el sur de la Florida, y también estamos programando una reunión el próximo 22 de septiembre en Orlando, donde voy a estar con un grupo de colombianos hablando con la diáspora, precisamente para tratar de establecer cuántos somos realmente, cuáles son los empresarios colombianos que realmente son influyentes dentro de la comunidad, quiénes son los líderes que realmente pueden influenciar y pueden servir a la comunidad. Y eso lo estamos haciendo para efectos de poder realmente tener un censo y saber realmente quiénes somos, cuántos somos y para dónde vamos, cuáles son las necesidades, porque lamentablemente hasta la fecha tenemos la información del DANE, pero no sabemos realmente cuántos realmente somos, quiénes están retornando al país, por ejemplo, y eso es otro tema, el tema del retorno. Hay muchos colombianos que se van del país, vuelven a Colombia, y cuando vuelven a Colombia no hay realmente, y llegan a veces con dinero para poder invertir, pero tampoco hay programas reales por parte del gobierno nacional para acompañar a ese colombiano retornado a reiniciar su vida en Colombia. Entonces, si tú observas, las necesidades de la diáspora van no solamente de las necesidades que están viviendo actualmente por fuera del país, sino también aquellos que vuelven. Y no me puedo ir sin mencionar a la comunidad que vive en China. Esa comunidad colombiana que vive en China es una comunidad muy abandonada. Yo tuve la oportunidad, cuando hice campaña para la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, de hablar con muchos colombianos en China, y me contaron del drama, las necesidades que tienen. Hay muchos consulados que hay allá, pero lamentablemente no hay la manera, ni siquiera el recurso, ni el recurso humano para poder atender tanta necesidad. Entonces, de ahí viene la importancia que en Bogotá el Ejecutivo y el Legislativo por fin se den cuenta de que hay una comunidad colombiana que necesita el apoyo, y yo le hago el llamado al presidente Duque, directamente. Presidente Duque, yo lo conozco a usted personalmente, sé qué clase de persona es usted, yo espero que usted realmente tome las riendas de esta problemática y que realmente se tomen soluciones concretas frente a la diáspora y también al Congreso, que nos pongamos a tomar cartas al asunto y realmente empecemos a hacer algo que creo que puede ser más beneficioso. A veces no se le da mucha importancia, pero yo sé que si se le diera la importancia de vida, es mucho lo que eso le representaría al país en temas de desarrollo económico y social, que se involucrará mucho más a la diáspora en las decisiones del Estado. Y finalmente espero, ¿no?, para concretar tu pregunta, que hacia el otro año podamos tener cifras concretas de quiénes somos, para dónde vamos y qué es lo que estamos buscando como diáspora en el exterior, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en otros países como España, Argentina, Chile, donde hay unas diásporas muy importantes colombianas, para poder unificar criterios y poder empezar a trabajar realmente de la mano de esas comunidades y sacar adelante proyectos que beneficien a todo el mundo. Pues Cristian Mancera Mejía, desde Miami, en los Estados Unidos, muchas gracias por estar en los micrófonos del portal informativo Colmundo. 8 de la mañana, 11 minutos. Batman y Robin. Las chicas superpoderosas. Los Magníficos. Los Tres Chiflados.
El gordo y el flaco. El chompiras y el botija. No importa cuántos sean ni lo que compartas, la amistad está para celebrarla. Colmundo y Promar, restaurante